Después de alabar al Señor junto a hermana Becky con esas preciosas alabanzas, quiero que reflexionemos un momento en la palabra del Señor y voy a hablar un poco acerca de en el fondo de la crisis. Dígalo conmigo, en el fondo de la crisis. Y voy a compartir un versículo del libro de Job, capítulo 1, versículo 1, donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Te pido que allí donde estás inclines tu rostro y hagamos una oración al Señor esta tarde. Señor, gracias por este tiempo que nos estás prestando para adorarte, para bendecir tu nombre. Esta tarde queremos disponer de nuestra mente y corazón para que tú nos hables. Permite que esta palabra sea una palabra oportuna para los que están pendientes de esta transmisión. Háblanos esta tarde, ministranos de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el fondo de la crisis. Vamos a empezar definiendo un poco acerca de qué es una crisis. Y la crisis es un momento de la vida caracterizado por la ruptura del equilibrio anteriormente adquirido, en el que se necesita transformar los esquemas mentales de comportamiento para afrontar una situación nueva. Eso es crisis. Y durante nuestra vida vamos a tener diferentes crisis. Algunas de estas van a ser económicas, hay otras crisis de carácter social, algunas crisis familiares, algunas crisis físicas en nuestra salud, incluso algunas crisis espirituales. Pero esta tarde he querido traer a mención este personaje muy conocido de las Sagradas Escrituras como lo es Job. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que estuvo en el fondo de la crisis, un hombre que estuvo en el fondo de la desesperación, un hombre que estuvo en el fondo de la aflicción. Su historia fue escrita o sucedió hace más de 3500 años. Sin embargo, esta historia ha ministrado a las diferentes generaciones y nos sigue ministrando a nosotros hoy, porque es una palabra viva, y a través de este personaje nosotros podemos comprender los propósitos, podemos comprender la fidelidad de Dios, podemos comprender que Él está en medio de la crisis y luego da la recompensa de acuerdo a nuestra rectitud, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra fidelidad a Dios. Y esto fue justo lo que pasó con Job. Él sigue siendo un ejemplo para nosotros hoy. Job fue un hombre que estuvo en el fondo de la crisis. Y anteriormente leímos el versículo que nos habla de su condición inicial. Él era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado para Dios. Pero también en el versículo 2 de Job, en el mismo capítulo 1, nos hace ver que Job no únicamente tenía bendiciones espirituales, sino que Job también tenía bendiciones materiales. El versículo 2 dice que Job tenía 7000 ovejas. También nos dice que Job tenía 3000 camellos. Nos dice que Job tenía 500 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas. Tenía muchos criados. Era el varón más grande, el varón más rico de todo el oriente en ese tiempo. Job era un hombre conocido, un hombre que tenía riquezas espirituales, pero también tenía riquezas familiares. De hecho, tenía 10 hijos y también tenía bendiciones espirituales. Se dice en la palabra de Dios, versículo 3 al 4, que Job ofrecía holocausto a Dios. Entonces era un hombre recto, era un hombre perfecto, un hombre temeroso, un hombre apartado, pero era un hombre también rico en bendiciones materiales. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener estas bendiciones que Job tenía? Pero llega un momento donde Job, a pesar de ser recto, a pesar de ser justo, iba a estar en el fondo de la crisis.
Y el relato de Job a nosotros nos permite entender que los justos también sufren y que ser justo es ser imparcial, es actuar de manera equilibrada, dar lo correcto. Eso es ser justo. De hecho, de Job también se dice que él enseñaba a otros. Se dice que Job enderezaba con sus palabras. Se dice que Job fortalecía a otros, esforzaba a otros. Pero en un solo día Job perdió todo. Perdió los bienes materiales, perdió su familia. El siguiente día pierde también la tranquilidad en su salud física. Él también fue atormentado con una enfermedad. Mientras nosotros estemos acá en la tierra, mientras tengamos una vida acá en nuestra naturaleza humana, vamos a tener problemas. No siempre vamos a estar en victoria, no siempre vamos a estar en prosperidad, sino que al contrario vamos a tener penas, vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultades. Es probable que pasemos tiempos de amargura como nos pasó Job. Aún siendo un hombre justo, un hombre recto, un hombre correcto delante de Dios, llegó un tiempo de crisis para él. Y yo pienso en aquel versículo del apóstol Pablo donde dice, fiel es Dios para no permitir que seamos tentados más allá de donde nosotros podemos soportar, sino que al contrario, Él va a dar la salida para que podamos resistir las tentaciones de las diferentes pruebas que vamos a tener acá en la tierra. Y pensando en Job, viene a mi mente alguna conversación que hace algún tiempo tuve con un joven y él estaba perdiendo a su abuelo, quien era como el papá para él, y él no entendía nada y me dice, yo no entiendo nada de lo que está pasando. No sé qué pretende Dios, lo decía en sus palabras, no entiendo nada de lo que estoy viviendo. Y yo creo que nosotros, mientras estamos atravesando crisis, de la misma manera nos hacemos estas preguntas. ¿Será que a Dios le interesa mi estado? ¿Será que Dios puede escucharme? ¿Será que yo voy a salir de esta condición? Yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Y me imagino yo que estas mismas preguntas llegaron a Job y en algún momento él empezó a cuestionarse, a no entender qué era lo que estaba pasando. Y tal vez nosotros hemos utilizado la frase si yo me he esforzado, si yo he servido, si yo he sido recto, he procurado obedecer al Señor, he procurado estar cerca de Él. Ahora yo no entiendo esta condición donde estoy. Tal vez usted tiene crisis allí en su familia, aquellos problemas que de pronto llegan a nuestros hogares. Tal vez usted tiene crisis económicas, tal vez está enfrentando alguna enfermedad física, alguna crisis espiritual donde por más que ore, usted no encuentra la salida, por más que intente salir de esa crisis, no puede. Pero esta tarde el Señor tiene una palabra oportuna para nosotros hoy. Una palabra apropiada. Y el relato de Job nos permite ver esto, ver la fidelidad de Dios, ver que Dios ha de permitir que seamos tentados hasta donde nosotros somos capaces de soportar. ¿Por qué? Porque nuestras vidas le interesan, porque Él tiene cuidado de toda situación que podamos enfrentar. El relato de Job también nos permite ver a nosotros que el verdadero consuelo en tiempos de crisis únicamente viene de Dios. A veces esperamos encontrar la ayuda en nuestra misma familia. A veces queremos encontrar ayuda en nuestros amigos íntimos, en aquellos amigos más cercanos o en aquellas personas que forman parte de nuestro círculo social. Sin embargo, en muchas ocasiones la ayuda no viene de ahí, sino que únicamente nos quedamos esperando. Y el único que puede ayudarnos en tiempos de crisis es Dios. El relato de Job también nos permite ver cómo incluso su mujer llega a un momento donde empieza a atacar la fe de Job. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, su mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job?
Aún pretendes ser íntegro delante de Dios y mira todo lo que te ha venido. Maldice a Dios y muérete. A veces nuestro mismo ambiente, aquellas personas cercanas a nosotros empiezan a atacarnos y nos dicen, y no sos vos el que todos los días vas a ir para la iglesia, no sos vos el que está sirviendo en X liderazgo. ¿Y por qué te ha venido esta prueba? A Job le pasó esto mismo. Incluso llega un momento donde los amigos empiezan a cuestionar la situación de Job. La condición de Job era una condición muy desfavorable. Y la palabra dice que él llegó un momento donde empieza a lamentarse, donde incluso maldice el día que nació, argumenta contra Dios, empieza a quejarse y no entendía aquello que estaba ocurriendo. En tiempos de crisis es probable que nosotros nos quejemos. Es probable que nosotros maldigamos algo. Es probable que nosotros argumentemos contra Dios y nuestra fe tienda a caer. De hecho, nuestra fe es probada cuando estamos en crisis. Cuando todo va bien es muy fácil servir al Señor. Es muy fácil decir, soy fiel, yo voy a permanecer. Yo creo en un Dios poderoso, pero en tiempos de dificultad, nuestra fe es puesta a prueba y es ahí donde debemos activarla para con Dios. Y llega un momento donde Job activa su fe e inicia a proclamar el poder, la sabiduría, la soberanía de Dios. En el mismo relato de su libro, él empieza a proclamar el poder de Dios. Empieza a proclamar la sabiduría de Dios. Empieza a proclamar la soberanía de Dios. Él empieza a defender su integridad y empieza a confiar en que Dios le iba a justificar. Hermano, hermana, si usted está en crisis, confíe en el Señor. Si usted está en crisis, proclame el poder que hay en Él. Proclame la sabiduría, la soberanía que hay en Él. Y llega un momento donde Job empieza a hacerlo. Él no entendía qué era lo que estaba pasando, pero él sí sabía que había creído en un Dios que tenía el poder sobre toda situación, que tenía un Dios que era sabio, que era soberano y que no iba a permitir que su siervo fuera tocado más allá de donde él podía resistir. Y es acá donde el poder de Dios empieza a manifestarse en la vida de Job. Toda crisis llega a su final. Toda crisis tiene una respuesta oportuna de Dios. Si somos fieles, si somos íntegros, si confiamos, si obedecemos, si permanecemos, aunque no entendamos nada, Dios ha de pelear por nosotros. Dios ha de extendernos su mano y ayudarnos a salir de allí donde estamos. Dios ha de poner sus ojos sobre nosotros y brindarnos la ayuda en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, allí donde usted esté en el fondo de la desesperación, allí Dios ha de darle una solución. Y es lo que pasa con Job. Después de haber pasado este proceso, después de no entender nada, después de estar afligido, después de lamentarse, después tal vez de dudar, de enojarse con sus amigos, hasta entonces, Dios restaura su condición. Hay una palabra para ustedes esta tarde y es que Dios va a restaurar su condición. Si usted está teniendo en su familia, teniendo problemas en su familia, pero a pesar de esto está confiando en el Señor, Él ha de traer la restauración. Si usted tiene problemas económicos, pero a pesar de eso está confiando en el Señor, Él ha de tener una respuesta. Si usted está teniendo problemas de salud, Él ha de tener una respuesta para usted, pero es en el tiempo de Él y no en el tiempo nuestro. Dios restaura la condición de crisis de Job. En el capítulo 42
siempre del libro de Job, en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Y qué es quitar? Es arrancar. Llega un momento donde Dios quita la aflicción de Job. ¿Cuánto había durado su proceso? ¿Cuánto está durando su proceso? Llega un tiempo donde Dios ha de quitar esa aflicción y ha de traer gozo, ha de traer restauración, ha de traer vida, ha de traer nuevas fuerzas cuando usted considera ya no poder. Y siempre en el capítulo 42 continúa diciendo, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job.